Capítulo 42. Había una clara sensación de aprensión en el aire, como si la más mínima acción pudiera desencadenar una reacción que provocaría devastación, lo cual era extraño para alguien como él. Después de todo, él era el principal objetivo de la consideración. Todos lo miraban. Toda discusión había llegado a su fin, e incluso la furia ardiente en los ojos de Kiba se había calmado para convertirse en algo más tenue cuando Rías disuadió urgentemente a Kiba de hacer algo imprudente. Fue hasta el punto en que incluso Akeno Imeji, la reina de la nobleza de Rías y la que menos probabilidades tenía de evitar el conflicto, según la información de Ayakoji, tomó medidas. Las cosas estaban desordenadas en el lado de Rías, y durante toda la prueba, no pudo evitar querer borrar la presunción presente en el rostro de Zenobia. Ella solo iba a empeorar las cosas luciendo así. Era el tipo de expresión que uno haría cuando se regocijaran de su victoria. Altamente irritable para aquellos en el extremo receptor, especialmente cuando la persona misma no había sido la que obtuvo la reacción. Si pudiera equiparar sus acciones con algo, sería la de un niño pequeño que hace muecas a sus enemigos, o hermanos detrás de la pierna de un padre. En este tipo de situación hipotética, sin duda él era ese padre. Una figura que seguía siendo suprema para cualquier niño o poder más débil. Justo cuando el pensamiento pasó por su mente, solo se solidificó aún más cuando Zenobia fingió pararse detrás de su espalda, indicándole a una preocupada Irina que la siguiera a pesar de la expresión de disculpa de Irina hacia Issei. Normalmente, esto se consideraría una muestra de solidaridad de su parte, pero con el contexto en el que acababa de pensar, se sintió más avergonzado en todo caso. ¡Qué infantil! Para cuando el grupo de Rías se reorganizó, él ya estaba susurrando al oído de Zenobia y preguntándole qué había sucedido mientras la reprendía por sus acciones. Ella respondió a sus preguntas lo suficientemente bien, explicándole que ella e Irina acababan de terminar de discutir con Rías sobre los detalles de su misión. Solo sería más tarde, cuando hablara con Irina, que descubriría que pedido era más como exigido por parte de Zenobia. Por otra parte, el quid principal del asunto fue cuando Kiba identificó erróneamente a Durandal X envuelto en tela al lado de Zenobia como un fragmento de Excalibur y se agitó. Solo empeoró cuando Asia Argento trató de intervenir y terminó recibiendo la ira de Zenobia, instigando a Issei y Oudo a actuar. Todo se había convertido en un gran desastre por la intención original de solo pedir un reinado temporal en el territorio. Ahora que la situación estaba como estaba, lo único que podía hacer era reprenderla a ella en lugar de a Griselda con la esperanza de que pudiera aprender más tacto. Sin embargo, sus reprimendas entraron por un oído y luego salieron por el otro. Casi dejó escapar un gemido cuando se dio cuenta de esto, pero lo contuvo con firmeza. Después de todo, no era la primera vez que intentaba cambiar su opinión sobre las cosas o reprenderla. La primera vez fue durante y antes de las pruebas de la espada sagrada, y la otra fue después cuando trató de convencerla de que no. Él no estaba tratando de mostrar esas grandes pelucas engreídas, y no rompió reliquias antiguas para probar algún punto personal. ¿Qué tipo de persona pensaba ella que era? Cada vez más, Irina parecía ser la única persona sensata que conocía en este mundo. Y debido a un pensamiento tan perdido, no pudo evitar mirar a Irina con alabanza, llegando incluso a darle palmaditas en los hombros a pesar de la situación. La mirada de Zenobia se congeló, la presunción en su rostro desapareció cuando su boca se cerró, sus labios cambiaron a una línea delgada y pálida. Irina no pareció darse cuenta, actuando un poco recatada bajo su repentina atención. Por otra parte, él tampoco lo notó, haciéndolo igualmente culpable. Rías se aclaró la garganta, haciendo una postura unificada con su nobleza detrás de ella. Su apariencia dura hacía que pareciera que no había caído en un clamor momentos antes, pero su voz lo delató cuando habló. «¿Eres tú?», dijo ella. Había una inflexión en su voz que dejaba claro que su labio había temblado para producir tal ruido. Lo hizo sentir incómodo. Zenobia refunfuñó para sí misma por última vez mientras miraba profundamente a Irina antes de abrir la boca para hablar con Rías. «¿Su nombre no es tú?», dijo Zenobia antes de cruzarse de brazos. «Él es mi esposa», Irina le dio un codazo a Zenobia justo antes de que pudiera terminar la oración. Refunfuñando una vez más, Zenobia descruzó los brazos y se puso de pie con la espalda erguida. Una posición fuerte, de confianza y una voluntad más fuerte que la mayoría. «Él es mi marido», dijo, recordando la frase particular que había escuchado a Irina discutir con ella la noche anterior.
De hecho, ese punto incluso se le había escapado de la mente hasta ahora, cuando volvió a mencionarlo. Su rostro se endureció en algo impasible. Lo había ignorado entonces, y podía ignorarlo ahora, simplemente, ¿por qué tenía que parecer tan avergonzada cuando lo dijo? La postura de Zenobia era la misma, y la confianza y firmeza que mostraba todavía estaban presentes. Sin embargo, su rostro había estallado, un rojo vibrante en las puntas de sus mejillas que rápidamente se estaba extendiendo al resto de su cara inexpresiva. Si estaba tan avergonzada de presentarlo así, entonces ¿por qué molestarse? Claramente le ahorraría la molestia de explicarse cada vez que, de hecho, no estaba casado. Sin embargo, lo que no sabía era que era algo de lo que Zenobia se enorgullecía como cualquier otra chica. También fue para reclamar a otros competidores en la vida secreta de las mujeres. Con razón, no fue criada como una niña normal, pero el instinto demostró ser igual de efectivo con las enseñanzas de Griselda sobre el tema. Eso no responde a la pregunta de su nombre, dijo Akeno con ironía. Mi nombre es Shiro Emiya, presentó rápidamente, para que Zenobia no volviera a responder por él. Lo siento si mis amigos fueron groseros con alguno de ustedes. Zenobia gruñó, frunciendo el ceño antes de decidir quedarse firme, con una mano en la empuñadura de su espada. En absoluto, dijo Rías. Sin embargo, era evidente que todavía estaba bastante cautelosa. Puedo estar de acuerdo con la solicitud de nosotros, los demonios, de permanecer fuera de los asuntos de la iglesia en mi territorio, pero debes garantizar que no harás nada malo. Naturalmente, habló. No deberíamos molestarte mucho después de que termine la misión. El uso de nosotros en su oración lo asoció con la iglesia, pero se dio cuenta de que sería mucho más complicado si explicaba que no lo era, pero que aún los estaba ayudando. Sin embargo, la única preocupación en este asunto es la imprevisibilidad de la mente maestra detrás de todo este incidente. Un ex sacerdote conocido como Valper Galilei, dijo. Era la única parte de la información de Ayakoji que lo hizo fruncir el ceño. Especialmente cuando Ayakoji explicó el motivo de la expulsión de Valper Galilei de la iglesia. Experimentación de usuarios de Holy Sword que superó los umbrales de lo que podría considerarse humano. De los que experimentaron, no muchos sobrevivieron, e incluso entonces, los pocos que lo hicieron no fueron tratados mejor que la basura en el camino. Después de todo, nadie realmente se preocupaba por ellos ya que la mayoría de los sujetos eran huérfanos sin relación con los demás. Era algo que generalmente se hacía para evitar repercusiones inmediatas. Sin embargo, es cierto que la investigación ha sido útil para el desarrollo de los usuarios de Holy Sword en métodos conocidos para permitir que las personas aprovechen Holy Swords. Esto se hizo principalmente a través del desarrollo de cristales de luz, objetos similares a gemas que contenían la luz necesaria dentro de un individuo para empuñar una espada sagrada. Simplemente, demasiados habían muerto por tal medio para un fin, y no hubo muchos sobrevivientes. Kiba, según la información de Ayakoji, era uno de ellos, si no el único. Esto podría explicar la pura ira en su postura y mirada cada vez que escuchaba de una espada sagrada, o la furia ardiente que surgía de las profundidades después de escuchar el nombre de Excalibur. Era una mancha en el nombre de aquello que lleva las esperanzas y los sueños de la humanidad. Sin embargo, no podía culpar a Kiba. Los que murieron probablemente eran sus amigos más cercanos e incluso podrían considerarse su familia. ¿Necesitas algo?, preguntó justo cuando estaba a punto de salir de la habitación con Zenobia e Irina. Kiba estaba bloqueando su camino. Ria suspiró, con una mirada preocupada en su rostro. Sin embargo, ella no tuvo que explicarle, él ya sabía por la forma en que Kiba miraba fijamente el Durandal décimo envuelto, y luego a Zenobia sobre lo que Kiba pretendía. Kiba quería un desafío, probablemente incluso deseaba destruir el fragmento percibido de Excalibur. Conociendo a Zenobia, ella nunca retrocedería ante un desafío. Por lo tanto, tenía que resolver esto antes de que pudiera ocurrir una pelea, pero no sabía que Issei se movería para respaldar a Kiba. En cuyo caso, Irina se movió para pararse al lado de Zenobia. Maldición, las cosas empeoraron. Está bien, habló de inmediato. Sé lo que ustedes van a hacer, pero esto no tiene sentido. Mirar. Se volvió hacia Zenobia y le hizo señas para que quitara los envoltorios de su espada, revelando la impresionante espada debajo. El aura sagrada a su alrededor fue más que suficiente para que Rías y el resto de su nobleza se sintieran incómodos. Esto no es Excalibur, dijo rápidamente. Es otra espada sagrada.
Al ver a Durandal X sin la tela, la expresión de Kiba se iluminó un poco, pero no parecía que Kiba retrocediera en el corto plazo. Razón de más para luchar, dijo Kiba. ¿Cómo puedo destruir las otras piezas de Excalibur si no puedo destruir ninguna otra espada sagrada? Era una declaración audaz, y algo que Zenobia tomó personalmente como la espada a destruir en cuestión era la que él le había dado después de la prueba de la espada sagrada. Zenobia apretó los dientes antes de soltar una sola palabra con desdén. Engañar. Podía ver la intención de batalla en la expresión de Zenobia y temía que la situación se complicara. Por lo tanto, rápidamente medió, pero sin ningún fin. Si realmente crees que puedes romper esta espada, entonces inténtalo. Dijo Zenobia, colocando a Durandal X sobre una mesa con el borde hacia arriba. Originalmente, Zenobia tenía la intención de hacer entrar en razón a su oponente, pero ahora que la situación había llegado a esto, él sabía que ella sentía que su integridad había sido ofendida y ahora deseaba defenderla. Sintió una sensación de hundimiento en su pecho ya que podía predecir el resultado. Durandal el inigualable. Era un símbolo de poder muy parecido a Caliburn. Incluso en la muerte, el propio Roland no pudo destruir la espada, su resistencia y durabilidad imposibles de superar como un contenedor de 3 milagros. Incluso cuestionar esto era una tontería, y estaba seguro de ello, ya que había sido él quien había rastreado la existencia de la espada. Esto no terminaría bien, y sabía que Kiba nunca lo escucharía. Como era de esperar, Kiba inmediatamente usó su Sacred Gear, Swordbeard para crear una espada demoníaca y arremetió contra el Durandal X apoyado para gran amonestación de Rías. Timbre. La confianza en los ojos de Kiba vaciló mientras miraba la espada astillada y de aspecto demacrado en sus manos. Casi en negación, Kiba golpeó una y otra vez, forjando nuevas espadas demoníacas cada vez, pero a pesar de todo, siempre obtuvo los mismos resultados. Con cada espada abollada, fracturada o rota que pasaba, más y más el sentimiento de impotencia en la mirada de Kiba aumentaba con su consternación. La marca de las espadas de Kiba también estaba en declive exponencial, casi incomparable con la primera espada que Kiba había creado. La falsificación de espadas dependía del estado mental. Con la forma en que Kiba estaba ahora, era de esperar. Shink. Fue un corte limpio, la espada en las manos de Kiba se partió en dos desde el último golpe. Y imposible, Kiba cayó de rodillas con salvaje incredulidad. No es imposible, dijo una voz sombríamente mientras el orador parecía estar inspeccionando la espada sobre la mesa. La apariencia es diferente, pero su presencia es casi idéntica a Durandal, la espada incomparable anotada en los libros de historia mantenidos en el inframundo. Una mujer de cabello negro y anteojos entró en la habitación, una mano moviéndose para ajustar sus anteojos en el puente de su nariz. Era baja de estatura y parecía coincidir con el estereotropismo típico de un bibliotecario. El aura tranquila y serena que mostró solo fomentó el punto. Esta mujer era Sona de la casa Sikri de los 72 pilares. Sin embargo, para él, ella era quien quería reclutarlo durante su tiempo cazando demonios callejeros. ¿Cómo? Zenobia se puso en guardia. No le había contado a nadie, aparte de Griselda y sus asociados cercanos, sobre el verdadero origen de Durandal X. Era lo suficientemente inteligente como para saber que eso podría causar un alboroto en el mundo mágico. Simple, dijo Sona. Moviendo una mano hacia el bolso que llevaba encima, sacó un pequeño libro que irradiaba un círculo mágico. Una guía del diablo para las espadas sagradas. Es un registro que detalla las espadas sagradas más peligrosas para el diablo para asegurarse de que uno entienda a qué se enfrentaban. Quizás el aspecto más controvertido de este grimorio en particular es la replicación del aura de la espada. La espada sagrada emite. El aura de Durandal retratada en este grimorio es idéntica a la que está sobre la mesa. Esto hace que las cosas sean aún más desconcertantes. Después de todo, esa otra espada en tu cintura tiene un aura idéntica. Terminando eso, Sona volvió a colocar el grimorio en su bolso y miró a Zenobia con curiosidad. ¿Le importaría explicar? Zenobia se mantuvo en silencio. Por otra parte, también lo hicieron él e Irina, quienes ignoraron la pregunta. Sona se encogió de hombros, sabiendo que probablemente no obtendría una respuesta, pero en cualquier caso, no habló solo por curiosidad. De lo contrario, probablemente habría ideado algo mucho más efectivo para obtener sus respuestas. En cualquier caso, ya estaba dando resultados.
La expresión en el rostro de Kiba comenzó a aclararse al considerar la leyenda involucrada con Holy Sword Durandal. Era una espada que simplemente no se rompería. Lo que significa que el entrenamiento de Kiba no fue en vano. Todavía hay esperanza, susurró Kiba en voz baja, pareciendo estar pensando profundamente en otros asuntos. Sin embargo, ese susurro aún era lo suficientemente audible como para ser detectado por sus agudos oídos. No pudo evitar soltar un suspiro. El camino por el que caminaba Kiba era uno de venganza, y él, como un extraño, no tenía derecho a aconsejar. Aún así, había escuchado múltiples historias sobre la venganza que no conducía a nada fructífero. Solo podía esperar que Kiba supiera en lo que se estaba metiendo. Zenobia, Irina, llamó a sus amigos. Ellos entendieron lo que él estaba insinuando. Ya han completado su objetivo con respecto a su presencia en el territorio del diablo. Era hora de irse. Entonces nos iremos, dijo cortésmente. Rías y los demás no los detuvieron, dejándolos irse en silencio. De esta manera, solo Rías y su nobleza, así como Sona, quedaron atrás. ¿Rías? Sona preguntó, mirando la expresión vacía en el rostro de su amiga mientras la compostura de Rías parecía desvanecerse. Ahora que Shirou se había ido, el temblor de las manos de Rías ahora se notaba fácilmente cuando su tensión la abandonó. No es nada, Sona, solo que no lo entenderías a menos que estuvieras allí, dijo Rías sin entusiasmo. Era como estar frente a una llama abrasadora tan brillante que cualquier movimiento podía reducirte a cenizas, tal como decían las escrituras de nuestros antepasados sobre la aparición del árbol ardiendo. Fue solo por un capricho que el diablo que se acercó a él en ese momento salió con vida a pesar de las graves quemaduras, y les digo que la sensación debió ser similar. Rías llevó una mano para frotar su brazo que de repente se había enfriado por el escalofrío que recorría su espalda. Shirou, solo había pronunciado unas pocas palabras entonces. Nada más que una simple pregunta, pero el poder detrás de ella fue suficiente para que instintivamente sintiéramos que con solo mover un dedo, nuestras vidas se extinguirían. Ese tipo de sentimiento, es difícil de olvidar. Las cejas de Sona se fruncieron al escuchar la descripción antes de recordar sus primeras impresiones de Shirou cuando lo vio por primera vez. No parecía muy autoritario cuando llegué aquí. Incluso entonces, no parecía ser el tipo de persona que describiste, más bien, es amable e incluso trató de evitar la violencia innecesaria tanto como sea posible. Esto fue evidente cuando intentó disuadir a sus camaradas para evitar problemas. Una expresión pensativa apareció en el rostro de Rías. No sé qué pensar entonces. Sona golpeó suavemente su pie contra el suelo mientras pensaba. Se dice que los enemigos más poderosos son aquellos que no esperas. Quizás Shirou podría ser una de esas personas. Rías solo pudo asentir con la cabeza ante la explicación, pero ya no se demoró en el tema. En cambio, cambió a una sonrisa mientras miraba a Sona. ¿Cómo van tus esfuerzos con ese nuevo caballero?, preguntó Rías. El cuerpo de Sona se puso rígido, se le formó un tic en la frente, pero no reveló mucho más. Despacio, fue todo lo que dijo al principio. Aunque espero que si es un hombre, al menos tenga el tacto de dar una respuesta en lugar de dejar a una mujer esperando. Rías se rió y la tensión que había previamente en la habitación desapareció por completo. Suenas como una colegiala adolescente esperando la respuesta de su dulce corazón de secundaria, dijo Rías con alegría. Detente ahí mismo, dijo Sona mientras levantaba un dedo para hacer callar a su amiga. No trates de distorsionar el mundo en uno de esos anime cliché que tanto te gustan. Sabes tan bien como yo que tengo más que suficiente de eso con mi hermana mayor. Una sonrisa apareció en el rostro de Rías, pero no dijo nada más. Sona era su amiga, y aunque podía reírse a costa de Sona, definitivamente no lo llevaría demasiado lejos. Hablando de eso, Rías se giró para mirar a su nobleza. Momentos antes, todavía estaba bastante tensa en presencia de Shirou, y eso equivalía a que estaba aún más preocupada por la seguridad de su nobleza. Era solo que ahora que Sona había llegado, su vigilancia se había deslizado momentáneamente. Siendo ese el caso, no pudo evitar congelarse al notar la expresión culpable en el rostro de su nuevo obispo, Asia Argento. Vaya, habló Akeno. Parece que nos estamos perdiendo un poco de nuestros amigos. El labio de Rías se torció cuando una vez más reafirmó la situación. Kiba, Issei y Koneko se habían ido.
Habiendo obtenido el permiso de Rías para moverse en el territorio de ella y Sona, se dirigió junto con Irina y Zenobia de regreso al complejo que Ayakoji había alquilado. Ahora que se había completado el paso inicial del plan, ahora era el momento de discutir un plan de acción. Sin embargo, como se estaba haciendo tarde, se decidió por unanimidad que continuarían las operaciones al día siguiente. Cuando el sol salió por encima de las nubes en el cielo, se despertó primero para preparar una comida para Zenobia, Irina y Ayakoji. El hambre era el enemigo, y si estaban comenzando la búsqueda de los fragmentos robados de Excalibur, entonces necesitarían toda la energía que pudieran tener. Tendremos el elemento sorpresa de nuestro lado, dijo Ayakoji, metiéndose una tostada en la boca mientras hablaba. Masticando, el hombre luego continuó en una mansión indiferente. Con tu parte de los fragmentos de Excalibur resonando con el resto, deberíamos poder localizar al enemigo con bastante facilidad. Sin embargo, esto no significa que debamos bajar la guardia. Siempre es mejor tener cuidado. Es así. Zenobia se encogió de hombros, sus ojos mirando fijamente el último trozo de comida en la mesa antes de encontrarse con los de Irina. Preferiría un enfoque más directo. Diciendo eso, Zenobia rápidamente avanzó hacia el último bocado en la mesa. Por supuesto, ella no era la única, ya que Irina había hecho lo mismo ante la ira de Zenobia. Pedazos de comida salpicaron para su indignación como resultado del conflicto de Irina y Zenobia, sin embargo, ninguno de los dos fue el vencedor al final. Con un rápido golpe de un tenedor, Ayakoji se aprovechó de la franqueza de los dos y astutamente robó la comida debajo de las narices de los dos. Entonces tu preferencia puede necesitar alguna revisión, dijo Ayakoji en respuesta a la última declaración de Zenobia, enfureciéndola. Sin embargo, Ayakoji levantó una mano para evitar que hiciera nada. ¿No lo entiendes? Ayakoji preguntó distraídamente. Miren la posición del plato. Los dos deberían poder ver que este último trozo de carne cocida estaba más cerca de mí al final. ¿Por qué es eso? Porque así fue como los guié a ambos. Durante la comida. Tomaría una porción de comida aquí, luego, debido al espacio creado en el plato, ambos tomarían pedazos usando mi participación inicial como referencia. Irina dejó escapar una sorprendida o mientras Ayakoji continuaba. Sin embargo, Zenobia todavía estaba lejos de estar impresionada, todavía deslumbrante. A partir de ahí, sutilmente, he dirigido los hábitos alimenticios de ambos para que dejen la última pieza frente a mí. Por lo tanto, haciendo imposible que ninguno de ustedes dos intervenga en mi toma de la última pieza, pero ustedes dos entender el quid de la cuestión. Si no, estoy seguro de que Shirou lo entendería. No tuvo que pensar mucho en eso ya que su padre era bastante hábil en ese sentido. Preparación, fue todo lo que dijo. Ciertamente, aplaudió Ayakoji. Hay menos riesgo en la preparación en comparación con ser completamente directo. Y antes de que discutas, Ayakoji miró a Zenobia. El resultado frente a ti puede hablar por sí mismo, aunque supongo que será un poco difícil con ese último trozo de comida en mi estómago. Zenobia gruñó antes de girar la cabeza hacia un lado después de limpiar su plato. ¿Entonces? ¿Cuál es el plan entonces? Miró con curiosidad a Ayakoji y esperó a que el hombre continuara. No era el mejor en hacer planes como este, ya que la mayor parte de su experiencia la había dejado para seguir a otros. Había seguido los planes de Rin durante la Guerra del Santo Grial y había preferido escuchar a los demás en lugar de discutir durante la mayor parte de su vida. Como tal, esperó a que Ayakoji diera más detalles. No tuvo que esperar mucho debido a la gravedad del asunto. Ustedes tres deben verificar la ubicación del objetivo y luego retirarse rápidamente después de familiarizarse primero con el terreno. A partir de ahí, se puede hacer una preparación adecuada en caso de que ocurra algo inesperado. Si todo va bien, esta misión debería poderse completará con solo ustedes tres asumiendo que su único enemigo es Valper Galilei y los exorcistas que siguieron al hombre. Si todo lo demás falla, es posible que yo mismo no tenga más remedio que intervenir, y no me gustaría pensar en las consecuencias. Ayakoji se encogió de hombros. Bueno, entonces eso es todo, ustedes tres son libres de irse. Sin embargo, tengan cuidado, Griselda me desollaría viva si permitiera que algo sucediera en este tipo de situación en la que podría haber hecho algo. Especialmente porque su propia hija está involucrada. Él, Zenobia e Irina asintieron con la cabeza con el respeto de un superior. Eran momentos como estos en los que no podía imaginarse al hombre distante que Ayakoji era para el serio Ayakoji frente a él.
Ayakoji era un hombre de misterios, y la única que posiblemente tendría una pista sobre los orígenes de Ayakoji sería la propia Griselda. Cuando los tres salieron de los residentes, levantó discretamente sus fragmentos combinados de Excalibur y siguió la dirección general del remolcador. Zenobia e Irina se apresuraron a seguirlo a su lado. Eventualmente, los tres llegaron a una sola área. El sitio de la iglesia abandonada. Parece estar aquí de nuevo, dijo, rascándose la cabeza. Esta era exactamente la misma área donde primero había tenido problemas con Rias Gremory, y ahora iba a ser el mismo lugar donde él y sus amigos se enfrentarían a los ladrones. Entonces miremos alrededor, dijo Zenobia, poniéndose de pie y caminando directamente hacia la entrada de la iglesia abandonada. Zenobia, no allí, dijo Irina mientras se apresuraba rápidamente hasta llegar a Zenobia. Desde allí, Irina la arrastró por una ruta menos llamativa para inspeccionar los alrededores. Sonrió irónicamente al ver las payasadas de sus dos amigos, pero rápidamente se puso serio cuando se dio cuenta de que el peligro podía estar directamente frente a él. Soltando un suspiro, se movió en dirección opuesta a Zenobia e Irina para cubrir más terreno. De esta forma terminaron antes de lo esperado y luego se reagruparon antes de partir. Sin embargo, al día siguiente, no pudo evitar sentir que algo andaba mal cuando sus fragmentos combinados de Excalibur lo llevaron a una ubicación completamente nueva. Era un almacén situado junto al río que cruzaba un puente camino a la Academia Kuo. Parecía bien mantenido y era idéntico a la mayoría de los edificios de la zona. Una caja plana gris de un edificio que se nivelaba en una pendiente ligeramente empinada en el techo. Se podían ver sombras espesas desde el exterior, lo que lo hacía parecer aún más espeluznante en la tenue iluminación. ¿Es esto correcto? Irina no pudo evitar preguntar. Sabía tan bien como Zenobia que esto no estaba cerca de donde habían estado el día anterior. Él solo asintió en respuesta, y como el día anterior, los tres tomaron nota del área. Era una especie de calle vacía. Uno donde solo unas pocas personas deambularían en cualquier día. La iluminación también era bastante mala, algunas de las farolas emitían una luz demasiado tenue. Prefiero la iglesia junto al arroyo a este lugar, Zenobia no pudo evitar decir cuando los tres finalmente se encontraron de nuevo. Hay un drenaje de alcantarillado abierto allí, y el hedor es horrible. Al menos no fuiste tú quien estuvo a punto de caerse. Una pequeña advertencia la próxima vez estaría bien, se quejó Irina. Solo los detalles, dijo Zenobia, aunque estaba claro que se estaba disculpando a su manera. Irina frunció los labios, pero no dijo nada más. Así fue como pasó el segundo día. Cuando llegó al tercero y cuarto, rápidamente se dio cuenta de que había una rotación entre los dos lugares. Un día estaría junto a la iglesia abandonada, y al siguiente estaría en el almacén. Por lo tanto, quedó claro para todos que Valper probablemente estaba cambiando de escondite. Sin embargo, cuando se hicieron los preparativos y estuvieron listos para partir, cesó el tirón de sus fragmentos combinados de Excalibur. Esto provocó otro retraso. No es muy sorprendente, dijo Ayakoji con una mano en la barbilla. Si tus fragmentos están reaccionando, entonces el que está en posesión de Valper también podría estarlo. Probablemente haya enmascarado las firmas, pero al menos ya hemos determinado la posición de Valper. Él frunció el ceño. ¿Se movería entonces? Preguntó. Si Valper sabía que los fragmentos de Excalibur estaban reaccionando, lo más probable era que el hombre cambiara de ubicación inmediatamente después de bloquear la firma de las piezas de Excalibur. Él no podría hacer eso, dijo Ayakoji. Para empezar, perdería toda la preparación defensiva que un hombre como él pudo haber hecho. Además, no hay garantía de que lo que hizo para silenciar la firma de los fragmentos de Excalibur sea permanente. Fortalecerse es la mejor opción, pero esto limita nuestro fin. No sabemos en cuál de los dos lugares se hospedará Valper, y si vas al lugar equivocado, Valper puede tener una forma de saberlo para que pueda prepararse más fácilmente cuando ustedes tres se muden a la última ubicación restante. Tal cosa sería peligrosa para un hombre tan astuto como Galilei. Por lo tanto, es más eficiente atacar ambos lugares. Zenobia asintió con la cabeza, pero él dudaba en dar su aprobación. Era mucho más peligroso para ellos dividir su poder. Sin embargo, tanto Irina como Zenobia ya habían estado de acuerdo, por lo que la mayoría ya se había decidido. Como resultaría, él sería el que se dirigiría al almacén mientras que Zenobia e Irina tomaron la otra ubicación.
Decidiendo mudarse más tarde en el día para evitar la atención de la gente, le dio a Irina y Zenobia una mirada inquisitiva cuando se preparaban para salir tan temprano. Los dos estaban parados en la entrada de los residentes poniéndose los zapatos tranquilamente mientras miraban hacia la hora. Bueno, Irina más que Zenobia. Zenobia estaba sentada allí distraídamente después de ponerse los zapatos, y simplemente estaba esperando que Irina terminara de su lado. El único lado positivo de toda la escena era que no caminaban con sus espadas a la vista, y que él había escondido sus capas blancas de antemano, obligándolos a irse con ropa normal. No es que a Irina le importara ya que estaba demasiado atrapada en sus propios pensamientos. Eventualmente, sin embargo, notaron su mirada. Irina se rascó la cabeza con nerviosismo. Bueno, Issei me pidió que me encontrara con él en el restaurante local de comida rápida para que lo ayude con algo. Luego explicó cómo se había encontrado con Issei el día anterior y los arreglos que habían hecho en ese momento. Sin embargo, no podía culparla. Durante casi la totalidad de su tiempo con Irina, ella siempre había hablado de lo gran amiga que era Issei en su juventud. Sería imposible para él imaginar que ella no querría ponerse al día con Issei por los años perdidos. Sin embargo, ¿qué hay de Zenobia? Zenobia lo miró fijamente antes de soltar algunas palabras. ¿Las relaciones amistosas siempre han sido algo en lo que dijiste que debería trabajar? Ella intentó. Levantó una ceja. La conocía lo suficiente como para darse cuenta de que su respuesta era una mentira. Algo así como la vez que dijo que su comida no era buena cuando él la había enfadado en una ocasión pasada. La única prueba. Nunca sería capaz de mantener el contacto con su mirada. Bajo su mirada, finalmente suspiró, su nariz se arrugó antes de cruzarse de brazos y apartar la mirada de sus ojos. Irina dijo que me invitaría a comida rápida, murmuró. Por supuesto. Sin embargo, no podía culparla por ser curiosa. De vuelta en la iglesia junto al arroyo, no había ningún restaurante de comida rápida al que cualquiera pudiera ir. Allí siempre había comida que era beneficiosa para el cuerpo, sobre todo con una madre como Griselda. Aún así, se aseguró de recordarles que no se olvidaran de la misión de esta noche. Entonces cuídate, se despidió, viendo a los dos irse mientras discutían sobre algún tema del que no estaba al tanto. No voy. Una voz habló detrás de él. Ayakoji le dirigió una mirada superficial. Lo haría, admitió. Pero quiero pagarle a la pareja de ancianos aquí por dejarnos quedarnos por tanto tiempo. Si la misión termina hoy, es muy posible que esta sea la última vez que pase en este lugar. Hubo un silencio detrás de él, así que no se lo esperaba cuando sintió una palmada en el hombro y poco después escuchó una risa cálida. Quien tenga un ojo generoso será bendecido, porque comparte su pan con los pobres, dijo Ayakoji. No muchos están dispuestos a compartir las cargas colocadas sobre las espaldas de los demás, pero tú, pareces cuidar esas cosas más que la persona común. ¿Alguna vez consideraste ser un devoto? Probablemente te convertirías en un santo. Se encogió de hombros. No ayudo a los demás a obtener reconocimiento. Entonces con más razón. Si alguna vez lo haces, considera dejar el lugar de Griselda y venir al mío. Podemos confesar nuestros pecados después de hacerlo primero. Ayakoji mostró una sonrisa de complicidad antes de regresar a la casa. Dios perdonará, porque es misericordioso. Bien, ¿qué tal no? Sacudiendo la cabeza, se dirigió a comenzar su primera tarea, limpiando los pisos. El tiempo pronto pasó, y la mayor parte se dedicó a ayudar a la pareja de ancianos de la residencia en la que se hospedaba. Agradecieron su ayuda, pero le recordaron una y otra vez que no tenía por qué hacerlo. Insistió de todos modos. Cuando se fue por la noche, la pareja de ancianos se despidió de él de mala gana mientras Ayakoji permanecía de pie con la espalda apoyada contra la pared y los brazos cruzados. Considéralo, he editado los siguientes para obtener el máximo efecto, recordó Ayakoji. No respondió y siguió su camino. Ayakoji observó cómo su figura desaparecía en la distancia antes de inclinar el sombrero de fieltro que tenía sobre su cabeza sobre sus ojos y luego desaparecer en la dirección de las sombras opuestas a la casa. El viejo almacén estaba igual que lo recordaba, pero esta vez, se movía hacia el edificio en lugar de rodearlo. Se crearon pequeños agujeros a lo largo de la superficie del edificio en lugares que pasaban desapercibidos. Dentro de ellos había pequeñas cuentas oscuras que Ayakoji le había encargado plantar la última vez que llegó al almacén.
Era parte de los preparativos de los que había hablado Ayakoji, pero no estaba seguro de la función de la cuenta. Todo lo que pudo descifrar de las cuentas oscuras a través del análisis estructural fueron las propiedades de las sombras que se aferraban a ellas. ¿Pero con qué propósito? Dejó esos pensamientos a un lado por el momento, y decidió confiar en cualquier método que Ayakoji hubiera pensado mientras entraba rápidamente al edificio. En el interior había un gran espacio abierto que generalmente se llenaba con maquinaria, o filas de productos y mercancías que se almacenaban antes del envío para las distintas empresas que los encargaban. Sin embargo, en lugar de esas cosas, el espacio estaba vacío salvo por algunos objetos que podía vislumbrar ligeramente en la oscuridad. No parecía que hubiera nadie alrededor. Se oía un leve crujido que podía escuchar acompañado de la constante caída de gotas de agua, posiblemente de un fregadero cuya llave no estaba cerrada del todo. Sirvió para convertir el entorno ya espeluznante en algo que se sentía mucho más siniestro. Sin embargo, había luz en la oscuridad. Los fragmentos de Excalibur que llevaba en su persona comenzaron a brillar una vez más, una leve sensación de tirón recorrió su brazo cuando un temblor sacudió el anillo alrededor de su cuello. El que salva del mal, y el pastor que se aventura por el valle en busca de las ovejas perdidas, las palomas guiarán tu camino. Sus ojos se habían cerrado por un momento, pero estaba seguro de que lo había escuchado de nuevo una vez que los había vuelto a abrir. Una voz. Devuele era apenas un susurro, algo que nadie habría escuchado, incluso si se lo hubieran dicho directamente al oído. Frío, helado, una brisa pareció comenzar desde el interior del almacén, pero sabía que no era natural. En la oscuridad, lo único que lo acompañaba en la oscuridad era la luz que iluminaba un camino angosto hacia adelante. En todo el mundo, solo él estaba teniendo tal experiencia. Cualquier otra persona que entrara en la habitación no podría ver ni oír nada. ¿Quién? No pudo evitar preguntar en voz alta, su visión tratando de abarcar la mayor área posible, pero aún así no encontró nada. ¿Nos escuchaste? Era el sonido de las voces de los niños, algunas todavía agudas mientras que otras eran profundas y duras. Lentamente, caminó en la dirección hacia la que los fragmentos combinados de Excalibur lo estaban atrayendo, por el estrecho camino iluminado por la luz que conduce a un solo lugar. La espada se encontró con el suelo, apuñalándose y enraizándose, y de ella, se produjo un pequeño temblor. Un repiqueteo que lanzó palomas resplandecientes que giraron en espiral en un círculo de resplandor. Ah, el frío. Un temblor y un estremecimiento. Cuando la luz incandescente atraviese la oscuridad del día, sepa que no está solo. Era como si estuviera de pie frente a un estanque tranquilo donde el más mínimo movimiento podía producir la mayor de las reacciones. Pureza en todos los sentidos de la palabra. La salvación se encuentra solo a través de las dificultades. Pasarán los días nublados, y eventualmente, el sol brillará una vez más. Observó sus manos colocadas encima de la empuñadura de las piezas combinadas de Excalibur, observando en silencio cómo pequeñas manos se colocaban encima de las suyas. A través de esa conexión, entendió por lo que habían pasado los que estaban frente a él y lo que pretendían transmitir. Gracias. Sonrisas como ninguna otra mientras los cuerpos de esas pequeñas manos gradualmente comenzaban a desvanecerse. Arremolinándose en diminutos motas de luz como hadas bailando en la noche, se juntaron alrededor del collar alrededor de su cuello. Momentos después, se habían ido. Era casi como si lo que acababa de ver y escuchar nunca hubiera sucedido si no fuera por el silencioso traqueteo del collar. Cerró los ojos y todavía podía imaginar esa escena y escuchar esas voces. Cuando los volvió a abrir, todo lo que quedaba ante él era un cristal en forma de diamante en el centro del cráter que habían formado las piezas combinadas de Excalibur. El análisis de estructura le permitió determinar qué era ese cristal. Era un contenedor de luz, algo que aprovechaba la energía requerida para empuñar una espada sagrada. Lentamente, se arrodilló y recogió la joya, apretándola con fuerza en sus manos. Valper Galilei, de repente tuvo una nueva impresión del hombre. Tragó, colocando el cristal en un lugar seguro mientras reflexionaba para sí mismo. La fuerza de atracción de la espada hacia el cristal era natural. Probablemente fue lo que se usó para enmascarar el efecto resonante de los fragmentos de Excalibur al interferir con las propiedades de la energía de la luz. Eso, y la Excalibur de su memoria era una que llevaba las esperanzas de la humanidad.
La llamada de los que estaban dentro del cristal era inevitable, porque no podían evitarlo. Un tintineo entró en sus oídos y, de repente, pareció comprender el peso que llevaba el collar. ¿Era esto lo que la voz dentro del collar había querido decir cuando dijo que quería su ayuda? ¿Para ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos? Incluso si ese no fuera el caso, si solo él pudiera salvarlos con su poder, entonces esa sería una razón más que suficiente. Dejó escapar un suspiro. Poniéndose de pie, una vez más inspeccionó los alrededores. Nada. Era exactamente igual que cuando llegó por primera vez. Esta fue probablemente la ubicación equivocada. Si es así, entonces eso significaría que Zenobia e Irina probablemente ya estarían enfrentando a Valper. Los pensamientos llegaron hasta ese punto, fue decisivo en sus acciones. Moviéndose hacia el área de donde había venido, quería irse y dirigirse directamente hacia sus amigos. Sin embargo, fue entonces cuando aparecieron. Las alas negras se extendieron en la noche, las plumas de obsidiana se deslizaron hacia el suelo donde se mostraba a un grupo de exorcistas armados y esperando. Sobre ellos, y flotando en el cielo, estaban los ángeles caídos. Según sus avistamientos, estaba claro que la facción de los ángeles caídos también podría haber tenido algo que ver con este incidente. Si te rindes ahora, esto puede ser una muerte rápida, dijo uno de los ángeles caídos. Pensar que ese Express tenía razón al sospechar que su ubicación ya era conocida. Entonces esto era una trampa, murmuró para sí mismo mientras evaluaba la fuerza de los enemigos que lo rodeaban. Aunque más que eso. Si esta cantidad de fuerza era lo que lo esperaba en el almacén, ¿cuán grande sería la fuerza a la que se enfrentarían Zenobia e Irina sabiendo que Valper estaba presente allí? Esa respuesta no era una en la que quisiera pensar. En cuyo caso, no podría permanecer aquí por más tiempo. No tengo tiempo para esto, dijo. Muévete. Su tono era urgente, pero la fuerza aún era evidente. Sin embargo, ninguno de los ángeles caídos o exorcistas se movió. ¿Por qué deberían hacerlo cuando estaban siendo amenazados por un solo individuo? Sin embargo, este pensamiento pronto se desvanecería momentos después. A regañadientes, se dio cuenta de que tendría que actuar sin piedad. Cada segundo que desperdiciaba podría generar más peligro por parte de Zenobia e Irina. En ese momento, parecía no poseer ni una pizca de poder. Por una vez, el collar alrededor de su cuello no estaba actuando, haciéndolo parecer no mejor que un humano promedio. Incluso los exorcistas debajo de los ángeles caídos liberaron una especie de aura generada por el uso de armas basadas en la luz. Y, sin embargo, no se pudo detectar nada de él. Era insondable entonces, para sus enemigos, la presión que sentían. Él dio un paso adelante, y ellos, un paso atrás. Era como una especie de instinto natural. Un simple saber que algo estaba mal y uno no debe acercarse sin precaución. Este sentimiento solo se intensificó cuando el ángel caído más cercano estalló en una lluvia de niebla y plumas sangrientas que salpicaron los rostros de los exorcistas de Valper. Inmediatamente se produjo el caos seguido de una ráfaga de maldiciones y gritos imperceptibles. Uno por uno, enemigo tras enemigo parecían estallar en nada más que neblinas brumosas de color rojo. El caos se convirtió en pánico, y esas miradas que una vez lo habían mirado con burla ahora se habían convertido en desesperación y súplica, pidiendo que lo perdonaran. Sin embargo, no podría detener las muertes aunque quisiera. Después de todo, no era él quien lo estaba haciendo, sino el agudo par de ojos que permanecían en la oscuridad y que podía ver desde su posición. Esos ojos eran fríos e indiferentes, matando cualquier cosa que apareciera a la vista con una precisión devastadora. Los ataques oscurecidos por la tenue iluminación de la habitación. Mientras continuaba mirando, esa figura en la oscuridad con el par de ojos agudos llevó una mano a un rostro cubierto de tela antes de revelar un gesto de silencio. Sin embargo, lo más impactante en ese momento fue una sola realización. Conocía al hombre en las sombras. Tragando, recordó algunas frases en particular. Sería mucho más complicado si tuviera que ir contigo. No puedo ayudarlos, así que ustedes tres tendrán que estar solos. La preparación siempre puede conducir a la victoria. El gesto de callar hace un momento delató por completo la identidad del hombre en las sombras. El hombre que solo podía ayudar al no ser visto. Por lo tanto, no dejar testigos atrás para implicar la presencia del hombre. En ese momento, una sola frase escapó de los labios del hombre. Ve, este no es tu lugar para estar.
Rápidamente asintió con la cabeza y continuó su camino hacia afuera. Cuando salió del almacén, incluso desde donde estaba, podía escuchar los gritos desde adentro. Un escalofrío recorrió su espalda, pero se reenfocó rápidamente sabiendo que Zenobia e Irina estaban en peligro. Reforzando su cuerpo, saltó a los tejados donde rápidamente se dirigió hacia la iglesia abandonada. Era tarde en la noche ahora, a una hora cerca de la medianoche donde las nubes arriba eran espesas y tapaban la imagen de la luna. Era casi surrealista, como si hubiera vuelto a esas 2 semanas desesperadas en Fuyuki. Pero esto no fue entonces, fue ahora. Sin embargo, la lucha seguía siendo similar. Al llegar a la escena, fue solo para ver la devastación dejada por una gran batalla. Las fisuras estaban esparcidas por el suelo, y algunos de los árboles cercanos incluso se habían reducido a astillas. Rastros de humo flotaban hacia el cielo desde algunos lugares de la iglesia abandonada, revelando que incluso la iglesia no estuvo exenta del daño. Sin embargo, a él no le importaba nada de esto. Lo más importante era averiguar qué les había pasado a Zenobia e Irina. Mirando en la dirección en la que conducía un camino de grava levantada, rápidamente lo siguió hasta la parte trasera de la iglesia. Allí, vio un cráter lo suficientemente grande como para que cupiera toda la iglesia y más. Sin embargo, todavía no se veía a Zenobia e Irina. Maldición. Maldijo mientras trataba de pensar en una pista, pero no tendría que esperar mucho. El olor de la magia entró en su nariz, su cabeza se movió en una sola dirección. Academia Kuo. Con una expresión endurecida, regresó a los tejados distantes, deteniéndose cuando sintió una onda expansiva desde donde estaba. Era el aura de Durandal. Con los labios entrecerrados, dejó de moverse hacia la escuela y en su lugar se trasladó al edificio más alto cercano. Rastrear, su magia vibraba cuando un arco negro apareció en sus manos. Le tomaría unos minutos llegar a la escuela con fuerzas reforzadas, pero los segundos eran preciosos en una pelea. Cuando su magia entró en sus ojos, fue casi como si el mundo se estuviera acercando rápidamente hasta que pudo obtener una imagen clara de la batalla que estaba ocurriendo en los terrenos de la Academia Kuo. La puntería cuidadosa era imprescindible. No podía permitir que su ataque dañara a sus amigos o aliados, solo a su objetivo solo. Sin embargo, sabía que eso era imposible con la forma en que se libraba la batalla con espadas. Zenobia y el resto estaban demasiado cerca. Tendría que brindar apoyo entonces. Hacer una conmoción lo suficientemente grande como para que él pueda llegar allí en el desorden resultante. Una espada se formó en su mano, delgada, con piezas retorcidas de metal negro irregular. Busca la sangre. Bañarse en el carmesí para alcanzar la ascensión. Con un pensamiento, esa espada se volvió delgada. Las piezas dentadas de metal se envuelven alrededor de sí mismas con el eje como base en un cono de acero retorcido. Con los músculos ondeando y las venas abultadas, se quedó allí, apuntando desde más de 3 kilómetros de distancia. Cuando la hierba susurra y el viento se calma, un aullido canta de nuevo. El sabueso de las llanuras rojas.